Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Seguramente hay personas en tu país que son conocidas por todos, ¿no? Le preguntas a cualquier persona y las conoce. Bueno, pues en este episodio te vamos a contar sobre algunos mexicanos que debes conocer. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Luis, Chris, Chad, Miles, Charles, Michael, Amy, Janelle, Ashley, Lee, Madison, Alex. Jody. Y arrancamos este mes de septiembre con mexicanos que todo el mundo conoce. Bueno, tal vez no todo el mundo, pero como mexicanos son personajes muy importantes. Y digo que es septiembre porque septiembre es el mes de nuestra independencia. Es un gran mes para nosotros porque realmente nos encanta celebrar la independencia. Pues tal vez no hay tantas cosas buenas hoy en día por las que celebrar y pues sabemos que la independencia fue una batalla larga, difícil, que pues hubo muchos muertos y que realmente no hubo una gran ventaja para muchas personas al ser un país independiente, pero aún así ese momento nos llevó a lo que México es hoy en día. Y es por eso que lo celebramos tanto y creo que es un pretexto más para celebrar, ¿no? Sí, fiesta. Sí, es fiesta y comida y colores y música mexicana y todo ese folclore que es creo que muy característico de México en el mundo y pues sí, nos encanta y pues este episodio vamos a hablar de estas personas súper importantes para los mexicanos y que creo que deberías conocer. Vamos a comenzar con una persona de la que seguramente has escuchado. Su nombre es muy conocido, José Doroteo Arango. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, Pancho Villa. Ah. Tal vez has escuchado sobre Pancho Villa. Sí, Pancho Villa fue un personaje muy importante de la Revolución y él era un guerrillero, ¿no? Él era un militar y él fue muy importante en lograr que Porfirio Díaz saliera del gobierno. Después de todo esto que pasó con Díaz, si ustedes recuerdan en el episodio que hablamos sobre Porfirio Díaz, después de muchos años en el poder, la gente estaba cansada y querían un cambio. Entonces empezaron la revolución y Pancho Villa fue uno de esos grandes militares que lograron sacar del poder a Porfirio Díaz. Sí, Pancho Villa fue súper importante y de hecho su ejército se llamaba la División del Norte. Y especialmente si eres de Ciudad de México, esto tiene un significado muy especial porque en el metro hay una estación de la línea 3, color verde, que se llama División del Norte. Y de hecho, la imagen de esta estación es Pancho Villa. Exactamente. Y no solo una estación del metro, sino también es una avenida muy importante en la zona sur de la ciudad. Entonces, este nombre del ejército de Pancho Villa siempre está en la mente de todos los mexicanos de Ciudad de México. Pero algo que tal vez no sabía sobre él, porque yo no lo sabía, es que ha sido el único mexicano y latinoamericano en invadir Estados Unidos. Y este incidente ocurrió el 9 de marzo de 1916, cuando él dijo, yo voy a cruzar la frontera con 600 soldados de esta división del norte, y fueron y atacaron el pueblo o la ciudad ahora de Columbus, en Nuevo México. Pero bueno, Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados, sino que mandó a 5,000 soldados a que lo capturaran, pero fallaron. De hecho, Villa intentó invadir Estados Unidos por un malentendido. Él pensaba que el presidente de Estados Unidos y Venustiano Carranza, que era el que estaba siendo como el presidente de México después de Porfirio Díaz, iban a firmar un acuerdo e iban a estar como trabajando juntos y eso a él no le gustaba para nada. Así que por eso decidió invadir Estados Unidos. Realmente esto fue falso, esto nunca iba a suceder. Y Pancho Villa murió como todo un militar y como me hace pensar en todo este tema del honor de los guerreros antiguos y de que morían en batalla y que a veces si no estaban completamente muertos les pedían a sus propios soldados que los mataran porque ellos no podían perder la batalla y morir así, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Pancho Villa también murió en una batalla, en una emboscada en la ciudad de Hidalgo de Parral, en Chihuahua. Entonces fue completamente un guerrillero mexicano, pero es muy importante, es un personaje súper importante en la revolución y forma esa imagen como del guerrero revolucionario
¿saben? Con su bigote, su sombrero, su caballo. Este hombre como muy fuerte, ese mexicano invencible, y que también es un estereotipo que ha viajado de México a otras partes del mundo. Y pues bueno, es un estereotipo que fue real en su momento en la Revolución, pero que creo que ya no nos representa, ¿no? No. Sí es una parte importante de nuestra historia, pero no es quienes somos hoy en día. Ahora seguimos con otro hombre que era el galán de su época. Todos querían ser como él. Y bueno, su imagen también viajó alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de Pedro Infante y aquí cambiamos un poquito de género, ¿no? Pancho Villa era un guerrero aguerrido y todo, pero Pedro Infante era un cantante, era un actor y también era como esta idea del macho mexicano también de unas décadas después, de hecho poco tiempo después realmente. Estamos hablando de que la revolución fue en 1910, ¿no? Y Pedro Infante fue bastante popular a partir de 1939, un par de décadas después. Y esta imagen de Pedro Infante, como decíamos, la de Pancho Villa con su sombrero y todo esto, Pedro Infante era todo lo contrario. Y bueno, este hombre muy fuerte tenía como ciertos rasgos que la gente pues los guardó como una imagen también como la de Pancho Villa. Él podía usar su traje de charro completito, muy, muy lindo. La verdad es que son lindos los trajes de charro. Si no sabes cómo son más o menos como el de los mariachis. Claro. Y por otra parte, en sus películas, cuando él actuaba, muchas veces él salía como mostrando sus brazos. Porque estaba muy fuerte. Porque estaba fuerte. Y una manera muy extraña es que él sus playeras de manga corta las doblaba para hacer todavía notar sus músculos. Era un poco extraño para la época. Bien farol. Sí, un poquito farol, sí. O sea, estas personas que les gusta mostrar. Y hoy en día estamos un poco acostumbrados con todo esto del fitness, que a algunas personas les gusta mostrar que son fit. Pero bueno, para ese entonces, 1939, se pueden imaginar, si hubiera existido Instagram, él seguramente hubiera sido el primer Instagramer influencer famoso. Pero bueno. Pedro Infante, como dijimos, era un actor y un músico. Apareció en más de 60 películas. Era súper popular, exactamente. Y también grabó 314 canciones del género ranchero. Esa era la música que se escuchaba en ese momento. Pero además él era un personaje súper interesante porque le llamaban el Oreja de Oro. Porque él era capaz de aprenderse las letras de las canciones en solo 15 minutos. Y la verdad es que creo que él era de mi familia porque yo también tengo ese superpoder. Sí, y él murió muy joven, a los 39 años, y murió en un accidente de avión. Y a él le gustaba pilotear naves, pero pues no era muy experto y obviamente la tecnología de aquel entonces no era tan buena. De hecho, él había tenido otros accidentes piloteando su avioneta, pero siempre había salido ileso. Entonces, él se sentía un poco invencible. Sin embargo, en esta última ocasión, al despegar, se cayó en pleno centro de una ciudad y se murió. Y algo interesante sobre su muerte, como pasa con muchos personajes famosos que mueren jóvenes o simplemente que mueren, es que dejan ahí algún mito, ¿no? Ah, sí. Así como el de Elvis y Michael Jackson y todo esto. Siempre ha habido un mito que realmente Pedro Infante no se murió en ese accidente, simplemente quería desaparecer porque ya tenía mucho dinero y tenía algunos problemas y todo eso. Entonces, algunos dicen que él fingió su muerte y vivió muchos años después escondido en algunos lugares. Y bueno, si tú has ido al Paseo de la Fama en Hollywood, él tiene una estrella allí. El siguiente personaje es tan raro, tan extraño realmente. Estoy hablando de El Santo. Tal vez también has escuchado sobre este luchador que al mismo tiempo se convirtió en un personaje de cómic y en un actor. El Santo o el Enmascarado de Plata. Siempre llevaba este nombre conjunto. Y pues sí, él fue un luchador. Y hay muchos mitos sobre el Santo, porque fue esta figura que realmente nunca se supo, o hasta mucho tiempo después, quién era físicamente. Su cara era un misterio, porque él siempre, desde que luchó la primera vez, salió con una máscara. La máscara que cubría completamente su cara es como su imagen, ¿no? Siempre traía esta máscara. Y en todas las películas, en todas las fotografías, en cada vez que él luchaba, siempre traía puesta esta máscara. Entonces, por muchos años nadie sabía quién era este personaje. Algo súper interesante y un mito sobre este personaje es que él era un
sacerdote o un padre en la Iglesia Católica y tenía a su cargo algunos niños que eran pobres. Y para poder suministrar dinero y todo esto, entonces él decidió empezar a luchar y pues ganar así un poco de dinero, pero su fama fue tan grande que se convirtió en este ícono. Y es por eso que el nombre del personaje es El Santo. Y por cierto, para que te ubiques, estamos hablando de los años 1942 en adelante. Sí, entonces hubo una historieta que fue tan popular que llegaron a venderse millones de historietas por año, y no solo en México, sino en muchos lugares de habla hispana. Y también las películas fueron tan populares que se llegaron a traducir en 50 idiomas. Pero déjame hablar un poco de las películas. Son muy malas, pésimas. Eran de muy bajo presupuesto y realmente él era un gran luchador, pero no era un gran actor. No estudió para ser un actor ni tenía un talento natural. Y estas películas son tan raras, de verdad. Si tienes oportunidad de ver una, por favor vela porque es único en su género. Pero el tipo de películas eran como entre acción, terror, misterio. Voy a decirte unos títulos para que te des una idea. Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. El Santo contra las mujeres vampiro. Sí, es muy extraño, pero es muy interesante porque es este tipo de cine que se volvió un cine de culto en algunos lugares del mundo. Obviamente en México también. Pero en algunos lugares como Europa, a la fecha sigue habiendo festivales donde se ven solo películas de este género, de luchas del cine mexicano. Entonces es bastante interesante. Obviamente, al no tener presupuesto y al ser una época en donde no había muchos efectos especiales, es un poco extraño verlas hoy y te da risa y todo, y las historias no son tan buenas, pero sí, realmente se volvió un cine de culto, algo que mucha gente en el mundo sigue viendo, y eso lo hace muy interesante. Ahora vamos con Chente. Chente es como le decimos a Vicente Fernández y ahora estoy hablando de un personaje actual. Él todavía está vivo, así que todavía puedes encontrar información actual sobre él. Él es un cantante muy, muy famoso, también de este género ranchera y mariachi, ese tipo de música. Y su hijo también, Alejandro Fernández, es muy popular. Él es famoso también porque en 1991 The Houston Chronicle le dijo que era el Frank Sinatra de las rancheras. Ahí pueden ver cuán importante es Chente. Y realmente Chente creo que le decimos a cualquier Vicente. Pero si tú en una plática general en México dices, Chente, qué buen cantante. O pon música de Chente. Exacto, todo el mundo sabe que te refieres a Vicente Fernández. Él es de Guadalajara y de hecho él es también muy querido en esa parte de México porque él construyó una arena, un estadio en donde caben 11,000 personas. Y ese estadio está al lado de su rancho en Guadalajara. Así que es todo un personaje, este tipo de mexicano ranchero que tiene su rancho, sus animales, todo eso. Él es así. Y también cabe decir que hoy en día son de las familias más ricas en Guadalajara. Entonces, pues sí, han tenido mucho éxito como cantantes, como artistas, toda su familia. Y pues bueno, eso ahora los ha hecho muy ricos. Sí, sus conciertos siempre están llenísimos. Él es muy popular, te invitamos a que busques su música, pero también él tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood que recibió en 1996. Eso te demuestra que no solamente es reconocido en México, sino internacionalmente también. Y el siguiente personaje es un chilango y se llama Mario Moreno. ¿Quién? Sí. Mario Moreno Cantinflas. Obviamente creo que todo el mundo lo conoce por Cantinflas. Y este personaje es tan importante para la cultura popular mexicana del siglo de oro del cine mexicano. Mario Moreno nació en 1911, justamente al inicio de la Revolución también, pero obviamente pues era un niño, ¿no? Realmente empezó a trabajar en el medio después. Y esta es una historia bastante interesante de él. De hecho, hay una película biográfica sobre él muy interesante que tristemente, o no sé si tristemente, el actor que lo interpretó no era mexicano. Así se las dejo. Pero hizo un gran trabajo. Nadie podría decir que no es mexicano. Su forma de hablar lo representó perfectamente. Esta película se llama así, Cantinflas. La puedes buscar en Netflix. Y bueno, este personaje, Mario Moreno, antes de ser Cantinflas,
tuvo una vida difícil durante diversos años. Tuvo profesiones de todo. Fue ayudante de zapatero, bolero, que es las personas que bolean los zapatos. Que limpian los zapatos en el centro. Cartero, es decir, que entregaba las cartas en casa a casa. Mandadero, simplemente ve y hace esto y todo esto. Fue taxista, fue boxeador y fue torero. ¡Wow! Entonces, parece que él estaba preparándose para pues, ser un actor y tener todas estas historias. Y de hecho, en muchas de sus películas hay un poco de todas estas historias. Después se enlistó al ejército, pero su papá no le gustó para nada y hizo que se saliera. Después de esto fue el punto donde empezó a brincar hacia, digamos, el medio del entretenimiento porque se metió en un circo. ¡Qué persona tan extraña! Exactamente. Y fue ahí cuando nació Cantinflas, cuando se inspiró en estos personajes de barrio que tenían pues la ropa muy floja y que eran pues como flojos entre comillas y que hacían cosas chistosas. Sí, él tomó como lo peor de la gente que era más pobre y lo puso en su personaje, pero no estaba intentando burlarse de ellos ni nada. De hecho, él usaba sus películas y sus papeles para hablar en contra de la opresión, en contra de la desigualdad de riqueza en el país, en contra de los políticos incluso. Así es, este gran personaje entonces, sin querer, creó todo un universo paralelo al idioma español. Y simplemente hoy en día podemos decir estás cantinfleando. Es un verbo. Y es muy interesante porque en 1992 la Real Academia Española incluyó la palabra cantinflear, el verbo cantinflear, como una palabra del español. No solo de México, sino pues también en España y de todo esto que regula la Real Academia Española. A lo que se refiere cantinflear es hablar como Cantinflas en sus películas. Parte de lo chistoso de sus películas es que su personaje hablaba y decía 100 palabras y no decía nada. Exacto. O era una idea muy simple como estoy cansado, pero tenía que usar 1000 palabras alrededor para decir eso. Así que así es como funciona este verbo. Sin duda, Cantinflas es un gran personaje que no te puedes perder. Puedes encontrar muchas de sus películas también en Netflix o en YouTube y te recomendamos que las veas. Es bastante difícil para entender, créeme, a veces yo no entiendo lo que está diciendo, pero es parte del encanto de este personaje. Y te lleva también a conocer un poco la sociedad de aquel momento. Seguimos con otro actor que fue muy popular y que incluso ahora seguimos viendo las cosas que él creó. Estoy hablando de Roberto Gómez Bolaños. Nadie lo conoce por ese nombre, todos lo conocen por Chespirito. Chespirito es su nombre artístico y de hecho decidió tomarlo de Shakespeare, por eso es Chespirito, como la pronunciación incorrecta de Shakespeare. Él es muy conocido por el programa El Chavo del Ocho, que tal vez tú has visto, no sé, es muy popular. Y de hecho no solo fue popular en México, sino en muchas partes del mundo, pero particularmente en América Latina, en América del Sur. Es increíble. Hemos estado en contacto con algunas personas de Sudamérica y cuando te conocen que eres mexicano, muchas veces lo primero que dicen es ¡El Chavo! Y es como si fuera una parte tan importante de nuestra cultura, como si eso te uniera con ellos, ¿no? Particularmente a mí nunca me encantó mucho este personaje, pero no puedo negar que es una parte tan importante de nuestra cultura. A mí me encantó y de hecho cuando estaba creciendo, cuando era niña, lo pasaban en la televisión abierta y era como nunca se terminaba. Empezaba el capítulo 1, el último capítulo. El capítulo 1 lo pasaban por años y años y años. Entonces es muy raro encontrar a alguien vivo que no haya visto por lo menos un capítulo del Chavo del Ocho. Y para las nuevas generaciones lo que hicieron fue que recrearon o hicieron nuevas historias a través de dibujos animados digitales. Entonces ahora tienes como la antigua versión y una versión digital animada para los niños. Y El Chavo del Ocho, este programa, fue traducido a más de 50 idiomas. Eso quiere decir que ha llegado a muchas partes del mundo. Esta historia, que fue la más popular, se trata de un niño huérfano que vive en una vecindad y cómo se relacionaba con la gente que vivía allí. También puedes ver un poco de la cultura mexicana en esa época, de las vecindades, que era este grupo de casas dentro de una casa gigante más o menos. Entonces vivías muy cerca de tus vecinos y había un patio en el centro, ¿no? Un patio en común. Muy común ese tipo de viviendas durante mucho tiempo en México. Inclusive hoy en día aún hay de ese tipo de viviendas.
Y no solamente creó ese personaje, creó, por ejemplo, al Dr. Chapatín, que era una parodia de los científicos y los médicos, porque de hecho él era un ingeniero, él estudió ingeniería en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también creó, por ejemplo, el Chapulín Colorado, que era como una parodia de un superhéroe. Para terminar con este personaje, déjame decirte que su programa El Chavo del Ocho, que duró 9 años, cada semana era visto por 350 millones de personas, cada semana. Obviamente no solo en México, porque obviamente en México ni siquiera todas las personas vivas serían ese número, sino puedes ver qué tan importante era en general en el habla hispana y en otros países. Terminemos con el último personaje y vamos a regresar algunas décadas atrás. Muchas. Porque vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Y siempre empezábamos como con el nombre real y en este caso, bueno, es como su nombre más conocido, porque su nombre real es muy largo. Se llamaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Estamos hablando del siglo XVII, entonces ya nos fuimos atrás muchísimo. Y bueno, en esa época las mujeres no podían estudiar, no podían leer, no podían hacer nada. Sin embargo, ella vivía en una familia muy privilegiada que le permitió aprender todas estas cosas. De hecho, se dice que a los 3 años ya podía leer. Y eso es realmente sorprendente, especialmente para esa época. Entonces, para ella, el conocimiento era tan importante que leyó todo lo que pudo. Y no solo eso, sino que decidió no casarse porque casarse significaba que tenía que dedicarse únicamente a su familia y no podía seguir estudiando, no podía trabajar, no podía hacer nada. Así que por eso decidió unirse a un convento. Imagínate, tanto era su amor por estudiar y leer que decidió irse a un convento, porque en los monasterios pues había muchos libros y era permitido que se estudiara más tiempo. Y tanto fue su pasión por la lectura que no se quedó ahí. Decidió hacer su granito de arena hacia la literatura desde muy temprana edad. Se dice que escribió su primera obra entre los 6 y 8 años y fue una loa. Una loa es una breve pieza teatral y la dedicó a un festival católico del Corpus Christi. Pero la escribió en español y en náhuatl. Una niña de 6 años que escribe una obra religiosa en 2 idiomas, ¿qué pasa? Y algo súper también intenso sobre esta mujer es que no solo sabía español, náhuatl, sino que sabía latín perfectamente. Entonces, simplemente podemos ver que era una persona sumamente educada y muy interesada en aprender y sobre todo aprender idiomas. Y ella no se pudo quedar en el primer convento al que entró porque le parecían demasiado estrictos, así que terminó cambiándose a otro convento y allí es donde ya siguió estudiando y escribiendo. Y bueno, ¿por qué ella es importante? Para empezar, fue una mujer fuera de serie, ¿no? Muy pocas mujeres como ella hubo en esa época. De hecho, tal vez fue la única, no lo sé. Uh-huh. Y ella escribió muchas obras que todavía hoy son leídas, son famosas. Y ella es considerada como una mujer que aportó mucho a la literatura mexicana. Uh-huh. Y sus obras llegaron a ser tan importantes, y creo que aquí jugó un poco un papel importante, que ella estaba dentro de la Iglesia Católica y pues la Iglesia Católica tenía mucha influencia en diferentes países. Sus obras durante su vida llegaron a Europa y se leyeron en muchas partes, aún en Portugal, por ejemplo, que pues no hablan español, y obviamente en Latinoamérica. Eso es algo prácticamente sin precedente para muchas mujeres, Uh-huh. En especial, pero sobre todo era común que muchos escritores, sus escritos se conocían pues ya que habían muerto, ¿no? Claro. Porque, digamos, la divulgación literaria no era tan rápida en aquel entonces como ahora. Entonces ella logró ver, digamos, su fama a través de pues sus escritos en muchas partes del mundo. Pues listo, ya tienes una lista de mexicanos que debes conocer y ahora tienes más temas de conversación cuando vengas a visitar México. Terminemos con la frase del día que es: al que nace pa tamal, del cielo le caen las hojas. Quiere decir que si tú naciste para algo, las oportunidades van a llegar, se van a abrir las puertas y como no puedes escapar de ese destino. Como por ejemplo Cantinflas. Sí, exacto. Como dijimos, él tuvo que pasar por muchas cosas antes de llegar a ser este gran personaje, pero después de eso, ¡pum!, su vida cambió y ahora lo recordamos por este gran personaje cómico
y no por todas aquellas cosas que sufrió para llegar a ser quien fue. Cuéntanos si tú conoces de algún otro mexicano muy famoso, tal vez actual, un director de cine, un músico, un cantante. Déjanoslo en los comentarios. Recuerda ver nuestras redes sociales. Nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon. Nos vemos la próxima semana. Adiós.